buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Tu amor se entregó por mí, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oremos.
Querido Padre, agradecido estamos infinitamente por tu palabra. Estamos un grupo de tus hijos reunidos porque queremos ser nutridos a través de ella. Dimos la dirección de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Que todo lo que se haga y se diga pueda ser para la gloria y la honra tuya. Bendice todo lo que hagamos. Ayúdanos a todos a entender tu palabra, a practicarla y ser bendecidos a través de ella. Bendice a los que están por conectarse luego. No importa que queden 5 minutos del programa, que reciban la misma bendición. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos de que se pudieran dar citas cada uno de ustedes. Estamos estudiando la serie de la historia de la redención. Y la semana pasada estábamos estudiando sobre el capítulo número 34, donde estábamos hablando la importancia de cada uno de nosotros aprender a ser leales a Dios en medio de la persecución. Nosotros los cristianos no estamos exentos de ser perseguidos. Y eso no debiera causar temor en el pueblo de Dios. Al contrario, debiera darnos fortaleza, entender de que tenemos a un Dios que va a estar en medio nuestro, en medio de las adversidades y de los problemas. Un Dios que no nos ha abandonado. Y estábamos hablando cómo los discípulos habían sido arrestados, estaban delante del concilio de la iglesia siendo juzgados y tenían que tener cuidado de cómo ellos se expresaban, hablaban, porque esas palabras iban a determinar si ellos continuaban viviendo o morían. Y hubo una palabra clave que dijo el apóstol, y pienso que ahí fue donde nos habíamos quedado, y era algo que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estábamos hablando de cuándo es importante, como nosotros los cristianos, poder determinar cuándo es que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, porque también entendemos que la palabra de Dios nos da un mandato de que nosotros tenemos que respetar a las autoridades, tenemos que respetar a los gobiernos, a las leyes establecidas por los gobiernos. Y Dios también nos manda someternos a cada una de esas reglas. Entonces, estamos también hablando que muchas veces muchos cristianos utilizan esa palabra del apóstol como una excusa para estar rebelándose ante todo. Entonces, cuando el apóstol dijo, es menester obedecer a Dios antes que los hombres, ¿cuándo es que ese punto se debe llevar a cabo? A ver qué ustedes piensan. ¿Cuándo es que nosotros los cristianos debemos obedecer a Dios antes que los hombres? Si aún la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que someternos a la autoridad. A ver qué ustedes entienden. Well, when he said that, it was because they were telling them that they could not preach. They could not preach in the name of Jesus. So when they tell us that we cannot follow what the Lord tells us, the government tells us that we cannot follow what the Bible says, that's when it's time to say, no, we have to obey God, not man. But until then, we have to do what the Lord says. We have to obey the law of the land also, because otherwise we're not gonna be seen like as Christians. We're gonna be seen as rebels. Thank you, Sebi. La hermana Sebi dijo que
en ese entonces se le estaban prohibiendo a los discípulos a que ellos predicaran. Y cuando el gobierno comienza a crear leyes, reglas, y traten de esforzarnos a nosotros a desobedecer un mandato que Dios nos ha dado, algo que está dicho en su palabra, ese es el momento en el cual nosotros podemos decir, como dijeron los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es muy cierto lo que dice la hermana Sebi en ese aspecto. Al enfrentarnos nosotros con ese tipo de, si debemos desobedecer a las autoridades gubernamentales, yo quiero también añadir en ese aspecto que nosotros los cristianos tenemos que, y muchos me dirán, no, nosotros lo hacemos. Pero déjenme decirle que cuando yo le digo que debemos orar, es que debemos orar no como lo estamos haciendo. Tenemos que comenzar nosotros a hacer oraciones más eficaces. Oraciones que nos eleven a Dios, que podamos sentir la presencia del mismo Dios en medio nuestro. Para que podamos entender completamente cuál es la voluntad de Dios para así hacerlo. Tenemos que nosotros estudiar la palabra de Dios. Y muchos me dirán, hermano Eden, estamos estudiando la palabra de Dios, lo estamos haciendo ahora. No, es un estudio en el cual tú estás a solas con Dios hablando y permitiendo que la misma palabra de Dios te revele a ti cuál es la voluntad de Dios para ti. Porque la voluntad de Dios hacia mí no va a ser la misma que la hermana Sebi, la hermana María, mi esposa o mis hermanos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros que nosotros tenemos que realizar, y en el estudio de su palabra, Dios va a revelarnos a nosotros cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. También, otra cosa que puedo decirles es que nosotros debiéramos aprender a buscarle consejos entre otros cristianos, incluyendo la iglesia. Pero habíamos mencionado algo superficial la semana pasada, que muchas veces habíamos mencionado, existen muchas iglesias que están corruptas y se encuentran involucradas en algunas autoridades civiles, corrompiéndose de igual manera. Y en ese caso, la capacidad de aconsejar de ese lugar queda comprometida. Y aquí es donde yo quisiera decirle que cuando ciertas iglesias ya han sido comprometidas y se han apartado de lo que es la voluntad de Dios, ahí es cuando nosotros más tenemos que buscar de la presencia de Dios para que sea Dios mismo que nos revele las cosas y nos dirija. Entonces la pregunta no es si debemos obedecer a Dios en vez de las autoridades, sino cómo nosotros podemos discernir y cómo debemos hacer. Y para nosotros poder discernir cuándo hacerlo y cómo debiéramos hacerlo, en ese caso es cuando nosotros tenemos que aprender a ser dejados llevar por el Espíritu Santo. Así como los apóstoles fueron impulsados por el Espíritu Santo, permitieron que el Espíritu Santo fuera los que hablaran a través de ellos, es esencial que tú y yo, como cristianos actuales, podamos estar recibiendo el poder absoluto del Espíritu Santo y que permitamos que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros y nos guíe hacia lo que es lo mejor para su pueblo. Hubieron otras preguntas que no terminamos la semana pasada, y antes de entrar a lo que es la organización evangélica, quisiera tocar esos puntos porque pienso que fueron puntos relevantes para nosotros y no quisiera pasarlos por alto. La semana pasada, mientras los discípulos estaban siendo acusados por los líderes del concilio, dice la sierva de Dios y la palabra de Dios que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y terminaron haciendo ciertas cosas. ¿Qué fueron esas cosas? Dice, el espíritu de la inspiración descendió sobre los apóstoles y los acusados se convirtieron ahora en los acusadores y cargaron el asesinato de Cristo sobre los sacerdotes y los gobernantes que componían el concilio. Los judíos, cuando los apóstoles comenzaron a hablar con autoridad,
decidieron tomar la ley en sus manos y ahora, sin continuar el juicio y sin tener la autorización de las funciones romanas, hicieron darle muerte a los prisioneros. Culpables ya de la sangre de Cristo, estaban ansiosos ahora de manchar sus manos con la sangre de los apóstoles. Y dijeron los apóstoles, esto estaba en el versículo 30 del libro de Hechos, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Quiero que vean el contraste aquí, que ellos dicen que el concilio mató a Jesús, pero Dios lo resucitó de la muerte. ¿Cómo es que ustedes son los líderes de la iglesia y ustedes terminan haciendo lo opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Ustedes mataron a Jesús y y Dios el Padre los resucita. Irónicamente, al exigirle a los apóstoles que se aparecieran ante el concilio, eso le dio a Pedro una maravillosa oportunidad para predicar un sermón que incorpora al cristiano. Y muchas veces nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para poder decir las grandes verdades que el Espíritu Santo quiere que nosotros digamos, aún a los líderes espirituales que han decidido desviarse de la voluntad de Dios. Y me puse a estudiar ese sermón esta semana de lo que predicó Pedro, y vi que dentro de ese sermón estaba la posibilidad para que los sacerdotes, los gobernadores y los líderes se arrepintieran y también recibieran el perdón de los pecados. Escuchen estas palabras. El apóstol dijo: a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esto está en el versículo 31. Dice: la resurrección de Jesús por mano de Dios contrasta dramáticamente con las acciones del concilio que colgó a Jesús en un madero. En el concilio subió a Jesús a una cruz, pero Dios le ha resucitado para sentarlo a su mano derecha. Entonces ellos dicen: para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecado. Cuando yo me puse a estudiar el versículo 31, dice la sierva de Dios, dice: el propósito de Dios al poner a Jesús a su mano derecha no era que Dios se vengara de quienes lo atormentaron. Ese no fue el propósito por el cual Dios sentó a Jesús a su diestra. Dice: el propósito tenía que ver con el perdón de los pecados. No obstante, el pecador debe arrepentirse de sus pecados para ser perdonado. La buena noticia que Pedro le estaba dando al concilio es que aunque ellos eran culpables de haber matado a Jesús, si se arrepentían, el perdón estaba también al alcance de ellos. Dios no los iba a excluir a ellos de una posible redención. Qué maravilloso ese sermón que les dijo el apóstol, porque le estaba dando esperanza a ellos del crimen que cometieron, que aún así tenía perdón. Pero sabemos que cuando ellos dijeron eso, ellos decidieron que querían matar a los apóstoles. ¿A quién utilizó Dios la semana pasada en ese capítulo, que era parte del Senedrín, para proteger a los discípulos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A quién a Dios utilizó? Dice aquí, pero había entre ellos un hombre erudito y de elevada posición, cuya clara inteligencia previa a las terribles consecuencias de un paso tan violento. Dios suscitó a un hombre del mismo concilio para detener la violencia de los sacerdotes y los gobernantes. Dios utilizó a Gamaliel, que era un fariseo docto, hombre de gran reputación, y era extremadamente cauto. Y después de hablar en favor de los prisioneros, pidió que los retiraran de la sala. Entonces dijo cuidadosamente y con mucha calma, escúchense estas palabras. Dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer con respecto a estos hombres. Y ahora os digo: apartaos a estos hombres y dejadlos,
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando ustedes contra el mismo Dios. ¿Qué terminaron haciendo los sacerdotes? Dice la sierva de Dios y la palabra de Dios dice, lo menos que podían hacer los sacerdotes era verificar cuán razonable era esta opinión de Gamaliel. Se vieron obligados a estar de acuerdo con él. Y muy a su pesar dejaron libre a los prisioneros. Después de azotarlos con varas y de encomendarles una y otra vez que no predicaran más en el nombre de Jesús, os pagarían sus vidas la culpa de su osadía. Entonces lo azotaron y los amenazaron. Así los líderes mandaron a azotar a los discípulos, que era un castigo severo, pero era un poco menos severo que la misma muerte. Y a veces resultaba de la muerte de un azotado. No era un castigo que la víctima olvidaría fácilmente. Cualquier persona que era azotada, eso se quedaba de por vida en su mente, ese castigo. Y le servía de aviso para que no volvieran a repetir la misma ofensa. Después de haber mandado a azotar a los discípulos, los líderes judíos le dieron la orden verbal de no volver a hablar en el nombre de Jesús y lo soltaron. Lo increíble de todo esto es que inmediatamente los discípulos, después de haber recibido este azote, déjame ver, el hermana María, si a usted la hubiesen azotado de la manera que hicieron y la hubiesen amenazado para que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús, ¿cómo usted se hubiese sentido de siendo hija de Dios? Tuviste que haber pasado por esa humillación, ese dolor y ese sufrimiento. Wow, tiene que uno tener la unción del Espíritu Santo de alguna forma para poder entender eso y asimilarlo, porque realmente nuestra naturaleza sola, yo entiendo que no sería capaz de entenderlo. Estuviéramos tal vez hasta cuestionando a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que Sí, yo estoy predicando tu palabra y tú permites que me pase esto, verdad? Ajá. Interesante, muchas gracias. Pues mira lo que dice aquí, dice, en lugar de los discípulos ser intimidados por los azotes, los discípulos se sintieron honrados por poder haber pasado tal sufrimiento en el nombre de Jesús. Quizás recuerdan que Jesús les había dicho en Lucas 6, versículos 22 y 23, que dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os desnotaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí viene vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres a los profetas. Mira qué cosa. En el medio de la vergüenza, la humillación, la amenaza y el dolor, los discípulos se sintieron contentos de haber pasado sufrimiento en el nombre de Jesús. Y nosotros muchas veces nos quejaríamos o nos molestaríamos. Y dice terminó este capítulo de una forma sorprendente, porque cuando inmediatamente salieron con ese dolor, ese azote, se sentían contentos, dice, bien podían los perseguidores de los apóstoles sentirse perturbados cuando se dieron cuenta de su incapacidad para aplastar a estos testigos de Cristo que tenían fe y valor suficiente para convertir la vergüenza en gloria y el dolor en alegría por causa de su maestro, que habían sufrido humillación y agonía antes que ellos. De modo pues que los valientes discípulos continuaron enseñando en público y secretamente también en las casas por pedido de sus habitantes que no se atrevían a confesar abiertamente su fe por temor a los judíos. Esto estaba en el versículo 42 y dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Mis queridos hermanos, a pesar de ser azotados, a pesar de una posibilidad de morir,
por hacer esto, a pesar de las órdenes verbales impuestas por los líderes de la misma iglesia a la que ellos asistían, los discípulos continuaron predicando, enseñando en el templo, el centro de alabanza judía y aún en la misma base del Senado. No se conmovieron, no se intimidaron, porque entendieron que quien los llamó fue Jehová. Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes, y esta quiero que se la contesten ustedes en sus hogares: ¿quién te está intimidando para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Quién te está intimidando y has dejado de hablar lo que Dios te dijo que hablara? ¿Acaso es el miedo al dolor, al sufrimiento, a la humillación, al qué dirán? Estos discípulos nos dan a nosotros la fe que tenemos que tener en el momento más penoso de nuestras vidas. Ellos se sintieron gozosos de haber sufrido en el nombre de Jesús. Sintieron que estaban cumpliendo el propósito por el cual Dios los había liberado. El Señor te ha liberado a ti y a mí. Nos ha salvado, nos ha protegido. Y yo les dije a ustedes la semana pasada que cuando Dios nos protege, nos salva, nos cuida, es porque todavía nosotros no hemos cumplido el propósito por el cual nos ha tenido en esta tierra. Y la pregunta que les quiero hacer: ¿cuándo vamos a realizar ese propósito? ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en silencio cuando Dios te dijo: habla, actúa, yo te daré el poder para poder hacerlo? ¿Cuándo vamos a confiar en Jehová? ¿Hasta cuándo? Y en ese desenlace que el pueblo de Dios, los discípulos, comenzaron llenos del poder del Espíritu Santo, sin temor a predicar en las iglesias, aún en la junta, aún en los líderes, los gobernantes, no había temor y la gente seguía buscando de Jesús. Comienza la historia, el desenlace del capítulo 35, donde habla la organización evangélica, y esto está basado desde el libro de Hechos, capítulo 6. Comienza hablando de que los discípulos había un conflicto. La gente se estaban quejando y traían estas quejas a los discípulos. ¿Cuál era esa queja? Dice: en aquellos días, como crecieron en números de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estos griegos procedían de otros países donde se hablaba el griego. La mayor parte de los conversos eran judíos que hablaban hebreo, pero estos vivían en el Imperio Romano y solo hablaban el griego. Comenzaron a suscitarse murmuraciones entre ellos de que las viudas de lengua griega no recibían la ayuda tan generosa como las indigentes hebreas. Cualquier parcialidad de esa clase hubiera sido ofensiva para Dios, y rápidamente se tomaron medidas para restaurar la paz y la armonía entre los creyentes. Yo no sé, muchas veces cuando se hacen ciertas actividades gubernamentales para que las personas puedan recibir las ayudas, siempre va a haber este tipo de queja, que va a haber un grupo que dice que recibe más ayuda que otro. Y en el pueblo de Dios no hubo una excepción. Comenzaron las murmuraciones y era algo que no se debía permitir, porque dentro del concilio de la iglesia de Dios que Dios quería establecer, querían que las cosas fueran equitativas. Nosotros no podemos tener preferencias. Entonces, ¿qué método sugirió el Espíritu Santo y con qué propósito piensa que sugirió ese método? ¿Piensas que ese método debería ser utilizado hoy? A ver, en aquel entonces, ¿cuál fue el método que el Espíritu Santo puso para resolver el problema que las viudas recibieran la ayuda que necesitaban? En este capítulo dice que el Espíritu Santo sugirió un método por medio del cual los apóstoles podrían ser aliviados de la tarea de distribuir ayuda a los pobres, a otras responsabilidades similares, de manera que pudieran estar libres para predicar a Cristo.
El problema era que los apóstoles dicen, bueno, nosotros sí podemos hacer la tarea, pero el problema es que si nosotros hacemos esa tarea, ¿quién hace la tarea que nosotros estamos haciendo de predicar el evangelio y haciendo que esto se mueva? Entonces necesitamos buscar una manera de suplir esa necesidad para que nosotros podamos continuar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, y era de ir a predicar ¿qué? El evangelio. Entonces, los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirle en las mesas. Buscar pues hermano entre vosotros de 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Ahora, pregunta que yo hago. La idea era bastante buena. Vamos a buscar hombres que puedan hacer esta tarea. Pero hay algo sumamente esencial y es sumamente importante que nosotros entendamos de por qué nuestra iglesia en este aspecto es sumamente cautelosa y cuidadosa cuando nosotros delegamos personas para que puedan hacer ciertas responsabilidades. Vemos aquí que desde el comienzo de lo que fue la iglesia cristiana, que era cuando estaba haciendo el surgimiento, cuando se estaba organizando la iglesia de Dios, los discípulos decidieron que para que esto pudiera ser una realidad, se tenían que escoger hermanos de buen testimonio. Significa que si escogían a la hermana Kersey, la gente cuando decían que ustedes opinan de la hermana Kersey, la gente iba a decir muchas cosas positivas de la hermana, que la hermana está activa, está haciendo esto y esto. Tenían que ser personas que tenían buen testimonio en la comunidad, en su trabajo, en la iglesia y en su hogar. Tenían que ser personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría. Interesante, esas 3 características que deben ser sumamente esencial cuando se va a escoger a los líderes y a las personas que van a estar teniendo cargo en nuestra iglesia. Cuando ustedes vienen a ver en nuestras iglesias, cuando se van a escoger a los líderes, ojalá que en toda nuestra iglesia se continúe utilizando este método en el cual la iglesia comienza a orar. Los líderes comienzan a orar para que el Espíritu Santo pueda poner en nuestras mentes esos nombres de esos damas y caballeros que tengan buen testimonio, están llenos del Espíritu Santo y están permitiendo que tengan la sabiduría de Dios para poder ejercer ese cargo. Ahora, dice, ¿a quiénes seleccionaron y cuál fue la reacción de la iglesia? Dice, de acuerdo con esto, la iglesia seleccionó a 7 hombres llenos de fe y de la sabiduría del Espíritu de Dios para que atendieran los asuntos relativos a la causa. Se eligió primero a Esteban. Era un judío de nacimiento y de religión, pero hablaba griego y estaba bien versado en las costumbres y las maneras de los griegos. Se consideró que era la persona más apropiada para estar al frente de la tarea de supervisar y distribuir los fondos destinados a las viudas, los huérfanos y los pobres. Esta selección satisfizo a todos, de modo que se calmaron la insatisfacción y las murmuraciones. Ahora, voy a hacer algo que es sumamente importante, voy a señalar. Cuando yo era muy joven y comencé en la iglesia que se me enseñaran cómo escoger los líderes y todo, muchos me conocen, yo crecí en Puerto Rico, la iglesia de San Sebastián, y allí la tendencia era, y ojalá que la costumbre siga siendo la misma, se escogían meses antes de que fuera al terminar el año, se comenzaban a la iglesia a orar. Primero se decía, para tal mes vamos a comenzar a escoger los líderes. Comencemos a orar desde ahora
para que el Señor pueda escoger la junta de nombramiento que va a estar nombrando a estos líderes. Y la iglesia, muchas personas hacían ayuno, muchos, y todos orábamos y tomábamos esto muy en serio, porque entendíamos la importancia de que Dios nos ayudara a escoger a esos líderes para el próximo año. Fueran personas que puedan dejarse llevar por el Espíritu de Dios para que fueran personas tan cercanas a Dios que ayudaran a la iglesia a acercarse a Dios. Y tomábamos eso y comenzábamos a orar. Y yo tuve el privilegio de estar en una de esas juntas de nombramiento. Y era tan bonito y era tan solemne ver cuando todos estábamos orando y cuando mencionábamos, vamos a estar orando por estos cargos, y comenzábamos a orar y poníamos los nombres en un papelito. Y era impresionante como ver cómo los nombres marchaban alrededor de las mesas de todos los que estábamos nombrando. Y entendíamos cómo Dios era el que estaba dejándose llevar para escoger a esos nombres. Al punto tal de que no había que hablar mucho de que si eran buen testimonio o no, porque se entendía que los nombres que Dios puso en nuestros corazones eran los ideales. Nadie refutaba, la iglesia tampoco, porque en todo momento estaba Dios dirigiendo. Pero vemos que con el moverse el tiempo, muchas personas piensan de que Dios necesita la ayuda de escoger líderes, y ya muchas personas van con su lista de quiénes deben ser los ancianos, quiénes deben ser los diáconos, quiénes deben ocupar, porque son personas que tienen buen de forma de expresarse o tienen tal educación. Y muchas veces perdemos el concepto de que Dios no mira al exterior, sino que Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Lo que Dios puede hacer en medio de cada uno de nosotros. Y Dios no necesita ayuda de nuestra parte para escoger los líderes. Muchas veces cuando nosotros somos los que escogemos los líderes, son los líderes que renuncian antes de tiempo, son líderes que desvían a la iglesia, que crean mucho conflicto. Y eso pasa cuando hemos sido nosotros los que hemos escogido los líderes y no permitimos que fuera Dios. Y hoy quiero hacer un llamado a la iglesia a volver a esas sendas donde nosotros permitimos que sea la voz de Dios que nos diga a nosotros quiénes son esos líderes que deben ser selectos, y dejar que el Espíritu Santo se manifieste en todos los miembros que están nombrando para que esos nombres puedan marchar. Y si nosotros confiáramos plenamente en Dios, mis queridos hermanos, todavía para el 2022, que ahora viene la nueva nombramiento, Dios sigue eligiendo a sus líderes, mis queridos hermanos. Y Dios los bendecirá para que esa iglesia pueda ser bendecida y dirigida por Él. Y no importa las adversidades y los problemas, Dios va a estar en medio de esos líderes que Él ha levantado. Y nosotros estamos allí para apoyarlos. Ahora, dice, ¿qué se hizo con los 7 seleccionados? Dice, los 7 elegidos fueron solamente separados para el cumplimiento de sus deberes mediante la oración y la imposición de las manos. Se está diciendo que cuando se le pone a las manos a estos nuevos discípulos para que se encargara de las viudas, se le pusieron las manos y oraron. Esto es un gesto en el cual ellos fueron ordenados. En otras palabras, ellos estaban recibiendo la unción para el cargo que ellos iban a hacer. Cuando nosotros recibimos la unción, estamos siendo apartados por Dios para ser utilizados por Dios para ese cargo. Dice, los que fueron así ordenados no quedaron excluidos por ellos de la enseñanza de la fe. Por el contrario, se nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaban plenamente capacitados para dar instrucciones con respecto a la verdad. Eran también hombres de juicio, serenos y discreción, bien calculados para tratar con difíciles de prueba, murmuraciones y celos. Ahora, de acuerdo a este método de selección,
¿piensas que se debió utilizar un método diferente? El que ellos oraron, el Espíritu Santo puso los nombres de estos hombres, y porque el Espíritu Santo puso el nombre de estos hombres y ellos tenían las 3 cualidades que necesitaban tener, llenos del Espíritu Santo, tenían ellos la capacidad para dirigir y eran hombres de buen testimonio. ¿Ustedes piensan que ese método debe ser cambiado hoy en día? What do you think? Do you think that way of selecting leaders should be changed? Unfortunately, it is changed, because when we nominate somebody, we just nominate. Sometimes we don't have nobody to choose from. Instead of praying, we just choose people. But that one, it was the Holy Spirit who was choosing. A lot of times it's us who choose. And this is why we have a lot of problems in our churches. Interesante. Usted dice que desafortunadamente ese método es el que se debe hacer, pero muchas veces cuando pensamos en nombre no se nos viene nada en la mente. Y en vez de nosotros ponernos a orar para que Dios nos revele quién debe ocupar ese cargo, sentimos que nosotros escogemos, y ahí es cuando trae los problemas de hoy en día tenemos en muchas de nuestras iglesias. ¿Y cuál es el problema? Porque no hemos confiado en el método que Dios ha establecido. El método en el que Dios todavía le habla a sus iglesias, a las iglesias que confían que Dios es el que nombra. ¿Entienden? Ahora, buen punto de ese, Sebi. Dice, el método de selección de tu iglesia es el mismo que se hacía antes. Este no me lo digan online, porque cada quien sabe de dónde viene. Solo quiero que en su mente piensen, el método de selección de líderes en tu iglesia es el mismo método que se hizo en aquel entonces. Si es diferente, ¿piensas que está bien o que es mejor el método que ustedes tienen hoy en día? A ver, ese sí me gustaría saber. ¿Piensa que está bien que se cambie el método? Y si piensa que está bien que se cambie el método, ¿por qué? Do you think it's okay to change the way of selection that we was using back in the time? No, that was a good method. You pray and let the Holy Spirit choose. Bien, él dice que en aquel método era el ideal, que era tú orabas y el Espíritu Santo era el que revelaba. Ese es el método que se debe continuar porque fue el establecido por Dios. Pero muchas veces deja mucho que decir de nosotros cuando no confiamos que Dios puede hablar, que Dios puede revelarnos esos nombres. Eso deja mucho que decir de nosotros como líderes que estamos tratando de escoger cuando queremos establecer nuestra voluntad, no confiar en la voluntad de Dios. Ahora, interesante ese punto. Dice, ¿piensas que Dios desea que continuemos con este método hoy día presente? ¿Ustedes piensan que Dios aconsejó a través del Espíritu Santo este método? ¿Ustedes piensan que Dios todavía desea este método que continúe hoy? ¿O que como las necesidades de nuestra iglesia es diferente a las necesidades de las de aquel entonces y debemos entonces cambiar el método y debemos obviar el que Dios ya estableció? ¿Qué ustedes piensan? It says in the Bible that God does not change. He's the same. If it's the same that he was before, is now, and he will be, his method is always the same. We change it because we think we are better and we are smarter. But his method is the one that he doesn't change. If he doesn't change, he doesn't change his way of doing things either. Usted dice que Dios no cambia, Dios no es un Dios cambiante. ¿Y por qué nosotros debiéramos pensar que el método que estableció Dios debiera cambiar si Dios no es un Dios que cambia de parecer? Interesante ese otro punto. Otra pregunta que quiero hacerle y quiero que se sientan cómodos con contestar. Si ustedes piensan
que si en algún momento ustedes asisten a una iglesia y a ustedes les tocaran ser parte de la junta de nombramiento, ¿se sentirían ustedes cómodos con recordarle a la iglesia el método que Dios ha establecido? ¿O solo seguirías el método que la iglesia ha decidido que es el ideal para esa iglesia? ¿Qué ustedes piensan? You as a Christian and you're going to this church and now you see that they are kind of deviate from the method that God already established. Will you feel comfortable to letting them know what is it that God established, or you would just follow whatever they have as a way of doing it? Absolutely would, remind them that we need to pray. As a matter of fact, in Italy, right now they are choosing the nominees. They're doing that, we've been praying for a month now because we said this is what the Lord wants. He's the one who's choosing, not us. Interesante ese punto. David dice que ella se sentiría cómoda con recordarles a ellos lo que Dios ha establecido. Es más, la iglesia de Italia, donde está su familia, ha comenzado el proceso de nombramiento y ya ellos llevan un mes orando porque ellos confían de que Dios es el que escoge y nombra a los líderes y pone en la mente. Yo solo quiero decirle esto, mira, muchas veces cuando a mí se me nombraba para un cargo, dado a que en muchas iglesias se han desviado las personas del concepto de que Dios es el que escoge. Y muchas personas dicen, oh, el hermano Edwin tiene esta habilidad, el hermano Edwin es bueno en esta área, puede ser lo ideal, pero no necesariamente lo que tú piensas que el hermano Edwin es el ideal, sea el pensamiento que tenga Dios. Y muchas veces cuando a mí se me nombraban, yo le decía, oh, dame una semana o dos y yo te voy a contestar. Y muchos hermanos, no, me tienes que decir ahora. Y yo, bueno, si te tengo que contestar ahora, mi respuesta sería que no. Que cómo usted va a hacer a decir semejantes cosas. Y mira, yo le voy a decir cómo es mi forma de pensar. Porque para mí es importante que así como Dios te dijo a ti, que me ha escogido a mí, me lo diga a mí. Y yo lo que hago normalmente, cuando a mí se me da un cargo, yo voy y oro. Usted había sido testigo, mi esposa, y yo voy, me pongo a orar, y le digo a Dios que me manifieste si Él ha sido el que me ha nombrado para ese cargo o no. Y si Dios me revela que sí, yo gustosamente lo hago y estoy ahí y doy el máximo todo para lo que Dios me ha llamado a hacer. Y muchas veces, en otras ocasiones, yo he orado y el Señor me ha revelado que para esa área no ha sido la que me ha llamado. Y claro, te le digo que no. Porque muchas veces yo le digo, así como Dios le habla a la iglesia, Dios le habla a los hermanos. Dios nos habla a todos. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos comprometidos a seguir la voluntad de Dios. Yo muchas veces, y muchas personas a veces se incomodan, pero yo digo, si el Señor me dice a mí que Él me ha llamado por esto, yo sé que Él me va a bendecir. Y no importa los obstáculos que vayan a haber en ese año, Jehová me dará la victoria. Pero si yo cojo un cargo porque el hombre piensa que es lo ideal para mí, porque yo soy o me veo bien o lo que sea, sé que voy a fallar porque fui nombrado por hombre, no por Dios. Y así como Dios escoge a los líderes, Dios también le va a dejar saber a los nombrados que Él los escogió y ellos van a aceptar gustosamente. ¿Me van entendiendo cómo es el método? Cuando nosotros seguimos el método de Dios, tanto al que nombró como la persona que está siendo nombrada entiende que ha sido llamado por Dios y es recíproco y se acepta. Y el proceso de nombramiento sería más fácil cuando dejamos que sea Dios el que nombre y no el hombre. Muchas iglesias sufren en el proceso de nombramiento porque están nombrando el hombre y no Dios. Porque el que Dios llama, ese acepta. Dios sabe quién va a aceptar esa responsabilidad y quién se va a dejar llevar ese año por él. ¿Me van entendiendo? Nosotros solo tenemos que tener más fe. Mira lo que dice la sierva de Dios culminando este capítulo en cuanto a si Dios desea o no que nosotros cambiemos el método.
La sierva de Dios habla bien claro en este aspecto y es un llamado a la iglesia porque estamos entrando en estos meses que ahora comienzan la elección. Dice, es necesario que el mismo orden y sistema se mantenga en la iglesia ahora como en los días de los apóstoles. Yo no sé ustedes, la sierva de Dios está hablando claro. Vuelvo a repetirlo, dice, es necesario que el mismo orden y sistema se mantenga en la iglesia ahora como en los días de los apóstoles. La prosperidad de la causa depende en gran medida de que sus diversos departamentos estén a cargo de hombres hábiles, bien capacitados para ocupar sus puestos. De lo que va a suceder en el departamento de niños, el de los jóvenes, el de obra misionera, el de escuela sabática y todos los departamentos, el éxito de cada uno de esos departamentos dependerá del hombre o la mujer que Dios ha capacitado para ocupar esos puestos. Pero si es el hombre que escoge, no sé qué será de esos departamentos. ¿Cuánto afectará el que corra a una persona que Dios no ha nombrado? Dice, los elegidos de Dios para ser dirigente en su causa, para supervigilar los intereses espirituales de la iglesia, debieran ser aliviados tanto como resulte posible de los cuidados y perplejidades de la naturaleza temporal. Los llamados por Dios para ministrar en palabra y doctrinas debieran disponer de tiempo para la meditación. Qué interesante este apunto, mis queridos hermanos, porque muchas veces, muchas iglesias ven que el hermano, vamos a ver, el hermano Edwin, Tito Edwin, mi hermano que está ahí, dice, wow, pero mira, él es buen diácono, puede ser el anciano, puede estar ministrando allá en la cocina y de esto, y cuando viene a ver, lo pusieron en tantas áreas, está tan ocupado que no tiene tiempo para su familia y peor aún, no tiene tiempo para estar meditándose y entrando en contacto con Dios. Y la sierva de Dios dice que los que son llamados por Dios para ministrar, Dios los pone en ciertas áreas donde ellos debieran también disponer del tiempo para tener una relación con Dios. Todo líder de iglesia tiene que tener un tiempo de meditación, de oración y de estudio de la palabra de Dios con Dios todos los días. ¿Están escuchando eso? ¿Cuán importante es esto? Que todo líder de la iglesia tenga que tener su tiempo para meditar, orar y estudiar la palabra de Dios. Dice, los llamados por Dios para ministrar en palabra y doctrina. No podemos poner a cualquier persona para que haga estas cosas. Tenemos que dejar que Dios nos dé esos nombres de esas personas que están conectados con Él. Porque cuando están conectados con Él, hablan de parte de Jehová. Cuando yo me paro aquí, yo no vengo a darle a ustedes mi opinión. Porque mi opinión no vale para nada, mis queridos hermanos. Mi opinión no salva a nadie. Lo que salva es la palabra de Dios. Y ustedes necesitan hombres y líderes y mujeres de Dios que estén dispuestas a decir, así dice Jehová, y no lo son. Es sumamente crucial para el tiempo que vivimos, para los líderes que se están nombrando para este próximo año, que sean hombres y mujeres consagradas a Jehová. Este es el año vital para que tu iglesia se consagre a Dios de forma tal que Dios pueda disponer de esos líderes que puedan ayudar a ministrar su iglesia. Es sumamente importantísimo. Sigo diciendo, porque la sierva de Dios fue bien clara, dice, su fino discernimiento espiritual se embota cuando se explayan en los detalles menores de los negocios y tienen que ver con los diversos temperamentos de los que participan en las actividades de la iglesia. Muchas veces
queremos personas que tengan conocimiento de cosas de negocio, que queremos que la iglesia se vea con este lujo, con esta tecnología, y le damos importancia a las cosas que son tan irrelevantes y no a las espirituales. Y cuando tú pones líderes que solo están enfocados en las cosas materiales, tristemente son los causantes de que la iglesia se embote espiritualmente. Tienen toda la tecnología, tienen los mejores equipos, pero espiritualmente están desnutridos. Porque no tienen líderes que están en el contacto, llamando, vigilando, tratando de nutrir a la iglesia para que se acerquen y busquen más de Jehová. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos no lo están haciendo. Dicen también, dice, es adecuado que todos los asuntos de naturaleza temporal sean sometidos a la consideración de los administradores correspondiente para que les den el curso conveniente. Pero si son tan difíciles que su sabiduría no alcanza para resolverla, debieran ser sometidos al consejo de los que tienen la misión de sobrevigilar la obra de la iglesia entera. Si estamos teniendo personas que no están tomando las decisiones correctas en sus departamentos, tenemos que escalar esa situación a los líderes superiores que están en la iglesia, que están en la misión de vigilar toda la obra de la iglesia entera para que la iglesia entera esté marchando de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es sumamente importante, que la elección de los líderes del pueblo de Dios aprendamos a ser escogidos por Dios. Dios llamó en el pasado, Dios llama en el presente y continuará llamando para el futuro. Dios sigue queriendo contar contigo y conmigo. El problema es, estamos buscando de Dios, preparándonos por el Espíritu Santo, capacitándonos para la obra que Él quiere que hagamos. ¿Cuál es la preparación que necesitamos? Es sencilla, mis queridos hermanos. Ora, estudia la palabra de Dios y aprende a caminar con Jehová. Cuando tú tienes una relación como esa con Dios, Dios te preparará, te capacitará para cualquier área que te envíe. Y tú dices, yo nunca lo he hecho, no importa. Dios proveerá los recursos. Dios te capacitará. Y en el nombre de Jehová será una bendición para esa área a la que te ha enviado. ¿A qué lugar Dios te está enviando hoy? ¿A qué lugar Dios te está llamando a trabajar? ¿O le vas a decir, Dios, este año no cuentes conmigo? Dios te está llamando. Dios quiere contar contigo. Ojalá, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros seamos portavoz de recordarle a la iglesia que todavía Dios nombra, que todavía Dios escoge a sus líderes. Y que cuando permitamos que Dios escoja a nuestros líderes, nuestra iglesia será bendecida. Nuestra iglesia estará enfocada en la misión en la que tú y yo tenemos que estar comprometidos. Ojalá que de alguna manera este programa hoy haya podido ser de bendición para ustedes. Quiero dejarles saber que el tema de la semana que viene es sumamente importante. Vamos a estar hablando de la vida de Esteban. Es un capítulo que quiero que cada uno de nosotros le demos una lectura. Es el capítulo 36. Y vamos a hablar de lo que fue la vida y la muerte de Esteban. Va a ser un tema muy interesante, va a ser muy lindo. Muchos de nosotros estamos pasando y pasaremos por algo similar a lo que vivió Esteban. Pero en este libro, este capítulo, aprenderemos como cristianos cómo debemos confrontar este tipo de adversidad. Me gustaría que ustedes se volvieran a dar citas, invitaran a otras personas, a hacer un tema muy bendecido para todos aquellos que se puedan conectar. Ahora, para que culminemos, vamos a
inclinar nuestros rostros. Querido Padre, agradecido estoy por tus infinitas bendiciones. Gracias te doy porque diriges cada tema. Y de alguna manera, permite que nos conectemos los que necesitamos escuchar. Permite que este tema pueda ser distribuido con la única intención de recordarle a todas las iglesias del mundo que Jehová es el que la dirige, que Jehová es el que nombra, que Jehová es el que quiere bendecir a su iglesia y que nosotros como pueblo de Dios confiemos en ti, confiemos en tu dirección, que confiemos en los líderes en los que has escogido y nosotros seamos facilitadores. Padre, si nos llaman a nosotros, ayúdanos a decir, he aquí, envíame a mí. Todo esto te lo suplicamos ahora que vamos ya pronto a comenzar una semana más. Bendícenos. Danos victorias en cualquiera sean los obstáculos que el enemigo ponga y que podamos ponerte siempre en alto. Sé tú con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.